El norte de Mönchengladbach, en el oeste de Alemania, es tranquilo, casi idílico. El centro de la ciudad no está lejos. Hay pequeños bares, parques infantiles y muchos espacios verdes. Pero en la primavera de 2017, también hay algo en lo que nadie repara. No durante varios meses. Un chico muerto está sentado en un árbol, un tejo alto. Solo tiene 17 años cuando muere. Y durante semanas y meses, su cuerpo yace en la copa de un árbol sin que los residentes ni los paseantes se percaten de ello. ¿Cómo pudo acabar así la vida de Mark S.? Mark creció con sus padres y 3 hermanos en Mönchengladbach. La familia vive en un bloque de pisos. Desde fuera, Mark parece un chico completamente normal. Le gustan los dibujos animados como Bob Esponja y es fan de Spider-Man. Le interesan los coches americanos y le encanta trepar. Sin embargo, de puertas adentro, las cosas son distintas. Por desgracia, hay algunos problemas en la familia. La madre de Mark está paralizada de un lado por un derrame cerebral y necesita mucha ayuda en la vida cotidiana. La recibe de su hijo Mark. Este solo tiene 14 años y se enfrenta a problemas que llevarían al límite a muchos adultos. El padre de Mark es adicto al alcohol y propenso a los arrebatos violentos. Esto hace que la responsabilidad que recae sobre los hombros del adolescente sea aún mayor. La Oficina de Asistencia a la Juventud es consciente de las difíciles circunstancias de la familia. Uno de los hermanos mayores de Mark fue apartado de la familia a mediados de los 90. Permaneció al cuidado del Estado hasta que cumplió la mayoría de edad y dejó de tener contacto con sus padres y hermanos. En enero de 2014, los padres de Mark siguen teniendo problemas con sus hijos, que siguen viviendo en casa. La hermana pequeña de Mark, en particular, se está rebelando. Solo tiene 12 años, pero a veces pasa su tiempo libre con hombres mucho mayores, incluso adultos. Esto preocupa mucho a la familia. Por ello, los padres se ponen en contacto con un centro de asesoramiento para buscar ayuda. Allí se dieron cuenta de que, en realidad, al padre de Mark le habían prohibido acercarse a la familia. La madre lo había conseguido denunciando a su marido a la policía. Sin embargo, retiró la denuncia al día siguiente. Cuando les preguntaron, ambos cónyuges explicaron que todo iba bien. A modo de explicación, la madre de Mark acudió a la policía el 12 de enero de 2014. Ese día contó por primera vez que su marido no dejaba de pegarle. También dijo que su marido ya había matado a otra persona una vez. Tras estas declaraciones, se prohibió al padre de Mark acercarse a ella a partir del 13 de enero de 2014. Esta orden también le prohíbe, por ejemplo, entrar en el domicilio común. La madre, sin embargo, revoca esta orden solo un día después. Y justo una semana después, la pareja acude de nuevo junta al centro de asesoramiento para obtener ayuda en relación con el contacto con los hijos. En esta cita, la madre de Mark dice que no puede prescindir de su marido. Según los informes, el padre, sin embargo, se puso violento repetidamente con su mujer. Cuando estaba borracho, la golpeaba repetidamente. El padre también tenía otros problemas de comportamiento. Por la noche, había corrido varias veces por las calles con una barra de hierro y había dañado coches. Se dice incluso que los vecinos de la familia S iniciaron una petición para obligar a la familia a mudarse. El padre de Mark hizo repetidamente comentarios racistas y gritó consignas de extrema derecha en la calle. Se dice que una vez amenazó con golpear a una vecina en la cara porque su bebé lloraba demasiado alto y él se sintió molesto. También se producen repetidas intervenciones policiales. Sin embargo, los vecinos informan de que nunca ha habido consecuencias. Los agentes hablaban con el padre de Mark. Luego se hacía un breve silencio. Pero tarde o temprano volvían a empezar el ruido y el acoso. Tras una de estas operaciones policiales, en enero de 2014,
gritó en voz alta que la próxima vez no sería solo la policía a la puerta, sino un coche fúnebre. Y desgraciadamente se demostró que el padre de Mark tenía razón. Pocos días después de la visita al centro de asesoramiento, los problemas de la familia se agravaron aún más. La noche del 23 de enero de 2014, los padres discutieron. Según los medios de comunicación, se trataba de nuevo de la hermana pequeña de Mark. Se dice que ella tenía entonces un novio de 16 años y de origen inmigrante. Esto último, en particular, no le gustaba al padre de Mark. Este culpó a la madre de ello y la acusó de no poder salirse con la suya con su hija de 12 años. Tras la discusión, el padre va a la tienda de bebidas cercana. Allí compra unas cervezas, que bebe con sus amigos en el cementerio de honor de Rheindahlen. Después vuelve a casa. Sin embargo, esa noche pasa la noche en el sótano. Allí hay un viejo catre, en el que duerme de vez en cuando las discusiones han subido de tono y no quiere quedarse en el piso que comparten. Por la noche, bebe allí una botella de ginebra y otra de vino. La madre de Mark tiene cita con el médico a la mañana siguiente. Mark, que entonces tiene 14 años, quiere acompañarla a la consulta. Son interceptados en la puerta principal por su padre, que impide que madre e hijo vayan al médico. La madre de Mark pide inmediatamente a su hijo que vuelva a cerrar la puerta, pero el joven de 14 años intenta mediar inicialmente. Intenta desescalar la situación y dice que el padre no hará nada y que puede volver a entrar. Pero la discusión se vuelve física en el piso. La madre de Mark le dice a su padre que ya no le quiere. Entonces huye al dormitorio y su marido la sigue y coge un cuchillo en la cocina. Y entonces ocurre lo increíble. Empieza a apuñalar a su mujer, un total de 33 veces. Mark, de solo 14 años, interviene para proteger a su madre. Consigue arrancar el cuchillo de la mano de su padre. Pero el padre de Mark vuelve a la cocina y coge un segundo cuchillo. Ahora no solo ataca a su mujer, sino también a su hijo, que se coloca protectoramente delante de su madre. Mark recibe 2 puñaladas, tanto que le perforan los pulmones y pierde mucha sangre. Sin embargo, Mark consigue escapar del piso y pedir ayuda. Grita: «¡Socorro! Mi padre está matando a mi madre». Y por desgracia, el entonces niño de 14 años tenía razón. Por desgracia, toda ayuda llega demasiado tarde para la madre de Mark. Muere a los 50 años, brutalmente apuñalada hasta la muerte por su propio marido. El propio Mark sobrevive a duras penas al ataque de su padre gracias a una operación de urgencia. El joven de 14 años pasa mucho tiempo en el hospital. Él y sus 2 hermanos pequeños son enviados a una residencia. El padre de Mark fue detenido por la policía en el lugar del crimen y también resultó gravemente herido. La policía le disparó durante la detención. Tras recibir tratamiento, fue puesto en prisión preventiva por homicidio involuntario. El 4 de agosto de 2014 se inicia un juicio por el asesinato de su esposa y el intento de asesinato de su hijo Mark, así como por agresión y maltrato de pupilos. En el curso de la investigación, la policía tiene conocimiento de un caso de los años 80 que había desaparecido del radar de las autoridades. El padre de Mark ya había cometido un delito cuando tenía 20 años. Por aquel entonces, atacó a su exnovia de 17 años con un cuchillo cuando ella rompió con él. La chica fue apuñalada 10 veces y apenas sobrevivió. Sin embargo, entretanto, había prescrito el delito. Los expedientes fueron destruidos. Por ello, en la acusación de 2014 no se considera que el padre de Mark tenga antecedentes penales. El fiscal pide cadena perpetua. Sin embargo, el Tribunal Penal consideró que el padre era un delincuente con trastornos de la personalidad. Además, tenía alrededor de un 2,3 por mil de alcohol en sangre cuando cometió el delito. Como el delito se cometió en el calor del momento y el autor estaba ebrio, la acusación de asesinato no prospera. En su lugar,
El padre de Mark es condenado por homicidio involuntario. En consecuencia, la pena no es de cadena perpetua, sino de 12 años. Como superviviente de la agresión, Mark, que entonces tenía 14 años, tiene derecho a 35.000 euros de indemnización por dolor y sufrimiento. Pero el padre de Mark nunca cumplirá toda su condena. Un año después de la sentencia, murió en prisión en 2015. Algunas fuentes hablan de suicidio. Otras dicen que murió por causas naturales. No sabemos cuál de ellas es cierta. Pero lo que sí sabemos es que Mark y sus hermanos se quedaron huérfanos. Y la vida les puso aún más obstáculos en el camino, especialmente a Mark. Como superviviente del ataque de su padre, Mark está gravemente traumatizado. Se le diagnostica un trastorno de estrés postraumático. Dicho trastorno se manifiesta como una especie de reacción psicológica retardada a un acontecimiento extremadamente estresante. Los síntomas típicos del TEPT incluyen recuerdos, ansiedad, trastornos del sueño y pesadillas. Además, existen los llamados síntomas de evitación, como la falta de energía y la indiferencia. Es difícil imaginar lo que debió de pasar dentro de Mark, que solo tenía 14 años durante ese tiempo. Aunque Mark es un chico bastante tranquilo, se dice que a menudo llamaba la atención en el hogar infantil tras la muerte de su padre y que tenía mal genio. Durante una discusión, una vez cogió un cuchillo por miedo a protegerse. El adolescente se aísla cada vez más. Al mismo tiempo, a su hermana pequeña la pusieron en un grupo diferente y él también perdió el contacto regular con ella. Se dice que Mark es intratable y no quiere hablar del trauma que ha sufrido. Se escapa repetidamente del hogar de menores y pasa la noche fuera. Solo tolera con dificultad las habitaciones cerradas. Presumiblemente es una consecuencia de su trauma. Las puertas o ventanas cerradas le ponen nervioso y se siente más seguro a cielo abierto. Suele pasear por el barrio de Windberg, en Mönchengladbach, y duerme en tejados o árboles. Los vecinos suelen verle deambulando por el barrio con la capucha bajada sobre la cara. No busca el contacto con los demás y se mantiene aislado. En abril de 2015, Mark es ingresado en un psiquiátrico durante 2 noches. Debió de ser una experiencia difícil para el chico, que tiene pánico a las habitaciones cerradas y a perder el control. Aunque los servicios de asistencia a la juventud preferirían mantener a Mark en un pabellón psiquiátrico de forma permanente, no están de acuerdo. Mark no podía ser ingresado como paciente interno, ya que no existía ningún peligro agudo para él ni para los demás. Además, su ingreso supondría una privación extrema de libertad, y eso podría ser contraproducente, sobre todo en el caso de Mark. Así que Mark no es ingresado en el psiquiátrico como paciente interno. En un momento dado, a Mark se le prohíbe entrar en la residencia infantil. Según documentos de la ciudad de Mönchengladbach, el internamiento ya no puede continuar. Por desgracia, desconocemos el motivo exacto. Pero a partir de ese momento, Mark vive en la calle. De vez en cuando, cuidadores y trabajadores de la calle se ocupan de él, pero solo de vez en cuando. Durante este tiempo, Mark recurre a las drogas. Mark comete algunos robos para conseguir dinero para drogas y comida. Roba comida y también en una fábrica de moda. Allí roba ropa para su hermana pequeña. Se ven muy poco, pero una vez le llevó un bolso robado como regalo. En 2016, ingresa brevemente en un centro de detención de menores por sus robos. Le ponen en libertad con la condición de que visite y mantenga contacto con un centro educativo ambulatorio. Pero Mark no lo hace. Ahora tiene 17 años y sigue viviendo en la calle. En diciembre de 2016 y enero de 2017, tiene un total de 17 citas en una clínica psiquiátrica. Pero Mark no acude a ninguna. De vez en cuando, algunos trabajadores de la calle siguen teniendo contacto con Mark. Pero incluso estas relaciones terminan en algún momento. El adolescente bloquea toda ayuda. La sola idea de estar en un lugar cerrado,
como el hogar de menores, le desquicia. Así que sigue viviendo en la calle y suele dormir en los árboles. Mark es visto por última vez por un cuidador en enero de 2017. Este cuidador descubre un escondite para Mark en el tejado plano de la autoridad sanitaria local. Mark pasa allí la noche de vez en cuando. El personal le lleva mantas o una chaqueta caliente cuando le ven allí para protegerle del frío. De vez en cuando, también le dan algo de comer. Pero Mark también se muestra taciturno con el personal de la autoridad sanitaria. Cuando el cuidador descubre el escondite de Mark en el tejado, llama a la policía. Probablemente espera enfrentarse por fin a Mark y convencerle de que acepte ayuda. La residencia infantil donde vivía Mark está a solo unos metros del departamento de sanidad. Pero cuando llegan la policía y su cuidador, Mark consigue huir. No parece querer volver a un centro de asistencia a menores bajo ninguna circunstancia. El 29 de abril de 2017, un hombre denuncia a la policía en Mönchengladbach. Mientras paseaba, vio una muñeca grande colgada de un árbol. El viejo tejo está muy cerca del centro de salud y del hogar de menores. Sin embargo, cuando llega la policía, descubre que no es una muñeca lo que hay en el árbol. Se trata de un cadáver momificado. El cadáver yace a unos 4 metros de altura en la copa del árbol. Durante la autopsia, se aclara la identidad del muerto. Como ya puedes adivinar, se trata de Mark S., de 17 años. Ya no es posible determinar la causa de la muerte, pues el proceso de descomposición está ya demasiado avanzado. Se supone que Mark murió en enero de 2017, bien por congelación o por sobredosis. Lo único que puede descartarse es la negligencia de terceros. Mark debió de permanecer en la copa del viejo tejo durante más de 3 meses. Todos los días, paseantes, vecinos y quizá incluso viejos conocidos caminaban bajo las ramas del árbol. Pero nadie parece haber mirado con suficiente atención para ver a Mark en el árbol. Tras su autopsia, Mark es enterrado en una fosa común con su madre. Los destinos como el de Mark pueden ser raros, pero eso no los hace menos reales. Después de que su padre matara a su propia madre y casi se suicidara, Mark fue abandonado a su suerte. A una edad demasiado temprana y con una carga demasiado pesada sobre sus hombros. Deseo a los familiares que quedan de Mark y a la gente que le conoció mucha fuerza y todo lo mejor. Quizá este vídeo pueda servirnos a todos de recordatorio para mantener los ojos abiertos a nuestro alrededor y a prestar atención a lo que necesitan nuestros semejantes. A veces, un oído abierto y la confianza pueden llegar muy lejos. Cuidad de vosotros mismos y de los demás. Y con esto, llegamos al final del vídeo Algo Diferente de hoy. No dudes en decirme en los comentarios lo que piensas de este tipo de vídeos. Al final, por supuesto, se trata de un caso criminal, pero el joven Mark S. es el protagonista. Su trágica historia. Espero tu opinión. Aparte de eso, en realidad no hay mucho más que decir, excepto que me encantaría que dejaras un me gusta, un comentario o te suscribieras. Y activa la campana. De ese modo el vídeo tendrá mucha interacción poco después de subirlo y aumentará la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Muchas gracias de antemano y gracias por verlo. Que pases una buena mañana, mediodía o noche, dependiendo de cuándo veas el video. Y espero volver a verte en el próximo video. Hasta entonces. Adiós, chicos.